Como diga Caro, lo manejamos como ella lo vaya viendo más cómodo. Bueno, ahí nuestra compañera Bea, que es la que llevó adelante las inscripciones, me dice que faltan algunas, pero que le avisaron que se van a conectar más tarde. Así que si quieren comenzar, así somos respetuosos también de los que se conectaron a horario. Perfecto. Bueno, yo solamente unas pequeñas y cortas palabras. Siempre cuando la gente se conecta acá viene para lo que es la capacitación, así que no me gusta quitarle tiempo a lo que refiere con la capacitación, pero bueno, también vamos a aprovechar para la gente que se va sumando. Obviamente y principalmente agradecerle a Caro y a toda la asociación por esta iniciativa que tomaron, que llevaron adelante con Alejo. A nosotros nos pone muy contentos trabajar con las organizaciones civiles de la sociedad. Nos parece que es muy importante potenciar esos vínculos, esas instituciones, porque eso les genera una profesionalidad y ayuda de que el deporte siga creciendo. La semana pasada hablábamos con Caro y justo esta semana me pasó algo muy loco. Estábamos justo con lo de las cartas de Navidad con mi hijo y con mi hija y me pasó que mi hija de 2 años y medio me pide una pelota de fútbol, un gol, dice ella. Entonces inmediatamente se me vino a la cabeza esta charla, esta capacitación que vamos a tener y lo que charlamos la semana pasada con Carolina, y me incentiva a mí a seguir afianzando estos espacios para de que este deporte siga creciendo y que el género siga potenciándose para esto, para las chicas que hoy lo vienen jugando, para las chicas que lo jugaban y no tenían una organización atrás como para llevar adelante este deporte de la mejor manera, y obviamente pensando en lo que me pasó este fin de semana con mi hija, para que seguramente las hijas de muchos empiecen a crecer en una sociedad que ya esté con una organización establecida, con un torneo profesional y que cuenten con los mismos derechos que yo tenía cuando era chico y que muchos de los que estamos acá presentes debemos haber tenido. Para mí es muy importante. Así que este es un puntapié inicial, como habíamos hablado con Caro, y un trabajo que vamos a llevar adelante de la subsecretaría, netamente ligado a lo que es el área que es de empleo, que es la de fortalecimiento del empleo, pero obviamente cuentan con toda la subsecretaría y con toda la municipalidad de Neuquén, del intendente. Está ahí Ariel con presente, él lo sabe. Se apuesta muchísimo al crecimiento del deporte, así que toda la asociación y todas las asociadas cuentan con el apoyo rotundo del intendente y de esta subsecretaría, y de todo lo que consideren que va a ayudar a seguir creciendo ustedes como asociación y que va a ayudar a que crezca el deporte. Cuenten con mi persona, con la subsecretaría, con la Municipalidad de Neuquén y con el Intendente Mariano Gaido para que eso suceda, y todo el apoyo, y agradecido a que estos espacios se generen, que esté la iniciativa de esta capacitación para que no quede solamente en una asociación que organiza algunos torneos de fútbol, sino que es un trabajo más integrado hacia las mujeres. Así que agradecerle la participación, agradecerte a Caro y a Ariel que nos dejen ser parte. Bueno, nosotros desde la asociación, muy cortito, te agradecemos, Santi, a vos, a todo el equipo, a Constanza, a Alejo, que enseguida cuando les consultamos para hacer este taller tan importante, porque cuando hablamos de el desarrollo integral del fútbol femenino, también hablamos de las oportunidades laborales para nuestras jóvenes y para las no tan jóvenes también, y también para los varones que son parte de esta asociación, porque bueno, ha sido un año difícil, sin duda, y creo que hoy se van a poder llevar herramientas muy importantes para su búsqueda laboral, así que simplemente agradecerles a todo el equipo de la municipalidad, y por supuesto que ya estamos proyectando otras actividades juntos, así que eso va a ser un placer para nosotros, y bueno, ahora ya dispuestos a escuchar y a aprender. Buenísimo, no sé si alguien más va a hablar, Ariel, no sé. ¿O no?
No, desde mi lugar, agradecerles el espacio, tanto a Santi como a Caro, de participar en esta asociación, y que es muy importante este tipo de capacitaciones, así que vamos a tratar de seguir profundizando estos espacios para las chicas, para que puedan encontrar sus posibilidades laborales, a todas las chicas que se han anotado y que se preocupan por esta temática, agradecerles y bueno, no, darte la palabra a vos, Constanza. Gracias. Bueno, buenísimo. Gracias entonces. Bueno, les doy la bienvenida también a todos y a todas que se han conectado. Muchas gracias por estar presentes. La verdad que agradecida también por este espacio para poder brindar esta capacitación que me parece que es sumamente importante, en donde, bueno, se van a llevar algunas herramientas, algunas recomendaciones. Desde la Subsecretaría de Capacitación, a la cual represento, contenta también de poder colaborar con la Subsecretaría de Empleo. Así que, bueno, desde ya que agradecida por este espacio. Así que bueno, ahí ya sumé a alguien más también, somos unos cuantos, si quieren empezamos propiamente dicho. De cualquier manera, yo estoy con mi compañera Justina, que ella, si quieren escribir algo en el chat, ella va a estar más pendiente de por ahí contestarlas por ahí, y de cualquier manera, si no somos tantos, como si quieren abrir el micrófono y hacer alguna pregunta, no tengo ningún inconveniente para que sea más interactivo y demás, que si no me quedo hablando sola un rato largo, así que cada tanto les voy a ir preguntando si tienen alguna consulta para hacer. No sé, por ejemplo, en principio me gustaría saber cómo están con el tema de las búsquedas, bueno, si están trabajando, si están en eso, si alguna vez armaron un currículum. No sé las edades que tienen la mayoría, así que me gustaría un poquito, si alguno tiene ganas de comentarme algo de eso. De cualquier manera, quería presentarme antes que nada, no sé si les dije que mi nombre es Constanza, me presentaron los demás, pero bueno, mi nombre es Constanza, y bueno, y si se quieren, a ver ahí, admito a una persona más, y no sé si me quieren compartir esto que les preguntaba, de pronto si alguno ya tiene alguna experiencia o no tiene ninguna experiencia, y es la primera vez que van a armar un currículum. De paso voy a ir compartiendo pantalla, chicos. Ahí está. Justi, no sé si se ve bien toda la pantalla, confirmame eso, porfis. A ver. ¿La ven todos bien? Sí, Connie, se ve perfecto. Estaba ahí ayudando a Belén, que tenía un problema con el audio, no sé si lo habrá podido solucionar. Si Belén nos escucha, que nos avise. Bueno, uy, me pasé para... Ahí está. Bueno, entonces comenzamos con la capacitación, y esto, como les decía recién, bueno, son algunas herramientas que les vamos a brindar a ustedes para iniciar la búsqueda laboral. Que en realidad yo lo divido como en 3 ejes, me gusta como dividirlo y comentarles que lo divido en 3 ejes que para mí tienen mucha importancia, que es la preparación previa al armado del currículum, la planificación, ¿no? Cómo organizarnos un poco en esto de comenzar con la búsqueda laboral, y luego después algunas recomendaciones para tener en cuenta en el armado del currículum, y por último el tema de cómo enfrentarnos a la temerosa entrevista laboral, ¿no? Que muchas veces vamos con miedo, pero bueno, también esto de llevarse algunas herramientas para llegar a la entrevista mejor preparado y con menos miedo. Así que bueno, esto que les comentaba, ¿no? Que el inicio de la búsqueda laboral, o la búsqueda laboral en sí misma, es un proyecto también, como tantos proyectos que nosotros vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, y como tal necesita ser planificado, ¿no? O organizado. En la medida en que nosotros nos organicemos y planifiquemos, tengamos como algunos pasos determinados, algunas estrategias a seguir, digamos que vamos a tener más posibilidades de éxito. No significa que vamos a tener el éxito asegurado, pero sí nos va a permitir esto acercarnos más al resultado que nosotros querramos obtener.
Entonces, bueno, es como clave iniciar la búsqueda laboral organizándonos y planificando esa búsqueda laboral. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Y cuáles serían, por ejemplo, ahora vamos a ver en la próxima diapositiva, vamos a ver algunas preguntas disparadoras para esta planificación de las que les estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, estas preguntas les van a ayudar a empezar a organizarse, ¿no? Ustedes dicen, bueno, tengo que ponerme a buscar trabajo, necesito trabajar. Listo. Entonces, ¿cuáles van a ser las preguntas como para esa organización? En principio, ¿qué tipo de trabajo vamos a buscar, ¿no? Esta pregunta me parece que es importante que la tengan en cuenta porque va a tener que ver con el perfil que cada uno tenga y hacia dónde van a enfocar esa búsqueda, ¿no? No es cuestión tampoco de que por ahí tiren currículums a cualquier lugar, porque o sea, se van a empezar a frustrar porque los resultados evidentemente no van a ser lo que ustedes quieran, porque seguramente van digamos, a llevar el currículum a lugares donde en realidad el perfil no se adapta a esa búsqueda, el perfil de ustedes, y entonces es más probable que no lo llamen. Por lo tanto, no van a tener éxito y eso los va a frustrar. Entonces, en principio esto me parece importante, que lo relacionen con el perfil que ustedes tienen, relacionen el perfil con la búsqueda a la que ustedes vayan a realizar, ¿no es cierto? Sí, bueno, las cosas que les gustan, dónde les gustaría trabajar, y entonces enfocarse en eso específicamente. Luego, el para qué necesitamos trabajar. También todos somos diferentes, no todos tenemos las mismas necesidades ni los mismos objetivos a la hora de buscar trabajo, porque supónganse que, bueno, habrá chicas o chicos también, que van a estudiar mediodía y entonces van a trabajar o quieren buscar un trabajo de mediodía únicamente. Habrá quienes tienen una necesidad puramente económica y otros que necesitan por ahí fortalecer algo de lo que están estudiando y necesitan algo relacionado con eso. Entonces, es importante también el definir el objetivo, el para qué necesitamos trabajar y en base a eso empezar a decir, bueno, voy a enfocar por este lado, ¿no? No por todo, no voy a tirar por todos lados, sino voy a enfocar específicamente sobre esto. Entonces, con estas características, ¿no? Entonces, bueno, el cómo deberíamos organizarnos en la búsqueda tiene que ver con esta pregunta, con el abastecernos de toda la información que necesitamos de nosotros mismos para empezar digamos, a redactar nuestro currículum vitae, ¿no? Dentro del currículum nosotros vamos a tener toda nuestra información, entonces es importante que antes, ¿no? Que antes de sentarnos a armarlo, tengamos toda la información. Entonces, llámese la información, por ejemplo, a un título secundario, a certificados que puedan tener ustedes de diferentes cursos que hayan hecho, porque, por ejemplo, si no los tienen, porque supónganse que ustedes quieren orientar su búsqueda al rubro gastronómico, por decirles. Entonces, van a tener que gestionar una libreta sanitaria. Bueno, buenísimo. Si la tienen, genial, buenísimo. Y si no la tienen, van a tener que pensar en gestionarla. Entonces, fíjense cómo todo esto les va a permitir ordenarse y empezar a organizar bien esta búsqueda de la que estamos hablando. Por ejemplo, antecedentes policiales, que también muchas veces los piden. Entonces ustedes si saben que lo tienen que sacar, hacen la gestión necesaria y después ya lo tienen con ustedes. Entonces, bueno, todo esto de que les digo de abastecerse de toda esa información me parece como importante antes de iniciar la búsqueda. Después, el cuándo deberíamos iniciar tiene que ver con, bueno, obviamente con el tiempo, ¿no? Entonces yo acá, o sea, como organizarla en el tiempo, esa búsqueda. Es decir, bueno, ¿qué día la inicié, la búsqueda? ¿Qué tiempo le voy a dedicar, por ejemplo, a enviar el currículum a las consultoras? Entonces, bueno, esto nos va a permitir organizarnos, ordenarnos, como bien decíamos, pero también en un determinado tiempo hacer como un análisis, y tener un registro también de cuándo empezamos con nuestra búsqueda y qué resultados vamos obteniendo en ese proceso. Y finalmente la pregunta de dónde comenzaríamos, esto tiene que ver con, por ejemplo, una vez que ya nosotros tengamos armado el currículum, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Qué es ¿A dónde vamos a orientar en principio la búsqueda? ¿A las consultoras? ¿A las empresas? Me voy a relacionar con personas y les voy a decir que estoy
en búsqueda laboral, o me voy a conectar con las redes, voy a empezar a conectarme desde las redes, a ver qué grupos hay relacionados con las búsquedas laborales. Así que ahí, con estas preguntas, digamos, disparadoras, ustedes van a empezar a organizarse, que me parece como muy importante, antes de comenzar. Entonces, 7 consejos que tendrían que tener en cuenta en esta primera etapa que yo les decía. Esto de tener buena actitud, ¿no? Me parece como que es fundamental dejar los pensamientos negativos que sin duda muchos tenemos cuando nos pasa esto de iniciar la búsqueda laboral, y nos empezamos a auto boicotear, ¿no? Entonces empezamos a decir, esto no es para mí, pues esto no es el momento, no puedo, o sea, nos ponemos como más en lugar de víctimas de la situación, y esto no nos abre posibilidades, ¿no es cierto? No significa que porque tengamos una actitud positiva vayamos a encontrar el trabajo ideal, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a vivirlo desde otro lugar, ¿no es cierto? Que si tenemos pensamientos negativos y nos ponemos en víctima y decimos, no, esto no, la culpa la tienen, no sé, la pandemia, etcétera, etcétera. Lo que nos va a permitir tener una actitud, digamos, positiva, también hacernos como responsables, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a ponerme con mi búsqueda laboral, voy a hacerme cargo de los resultados que tenga a partir de que comience, y bueno, si no son los que yo buscaba en un principio, haré un aprendizaje de esto, ¿no? Tomar como digamos, este proceso como un aprendizaje, digamos, si no tenemos el resultado que nosotros queremos, poder tomarlo como un aprendizaje y no como una frustración. Entonces, de esto hablamos con el hecho de tener una buena actitud. Es fundamental al inicio, me parece, en muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? No deja de ser uno más también la búsqueda laboral, pero sin embargo, me parece que en todo lo que nos toca vivir en lo cotidiano, ¿no? Siempre tener una buena actitud nos posibilita más que no tenerla. Después, bueno, orientar la búsqueda tiene que ver con esto, ¿no? Que les decía en un principio, que tenga que ver, que la búsqueda esté relacionada con el perfil, con lo que a ustedes les gusta hacer y con lo que saben hacer también. Esto es súper importante. El ser perseverante también tiene que ver con la actitud que les decía recién, porque obviamente que lo más probablemente es que los resultados no los obtengan enseguida, no sea algo inmediato, por lo tanto van a tener que digamos, enfrentarse a algunos obstáculos y sortearlos y seguir en esa búsqueda. De esto hablamos cuando ser perseverante, ¿no? Bueno, el famoso dicho, persevera y triunfarás. Pero desde ya que es una capacidad a desarrollar muy, muy importante, y sobre todo en la búsqueda laboral, que es un trabajo en sí mismo, el hecho de buscar trabajo, así que, bueno, requiere también de esta característica, ¿no? De ser perseverante. Planificar las acciones tiene que ver con esto que les venía comentando, ¿no? El planificar una búsqueda laboral es como cualquier planificación que nosotros hagamos en nuestra vida, y entonces necesitamos desarrollar como una estrategia, un procedimiento, llevarlo a cabo todos los días, o sea, tener un seguimiento de esa búsqueda, poder permitirnos hacer, no sé, un análisis y un aprendizaje, como les decía recién, decir, bueno, ¿qué cosas diferentes, si no tuve el resultado que quise, qué cosas diferentes puedo hacer ahora entonces? ¿No? Entonces, bueno, esto me parece importante. El ser paciente también está bastante relacionado con el ser perseverante, porque nosotros pretendemos siempre, cuando empezamos a buscar el trabajo, que nos van a llamar al día siguiente. Y esto sabemos muy bien que no es así. Por lo tanto, hay que ser paciente. Decir, bueno, ya me van a llamar, tal vez, si no lo llaman por ahí en 20 días, animarse a llamar a la consultora o bien a la empresa donde hayan enviado el currículum, a ver en qué situación se encuentra su currículum, si han avanzado en la búsqueda o no. Así que bueno, esto también tenganlo en cuenta. Estar presente en las redes sociales también es importante porque, bueno, hoy el tema de las redes es sumamente importante y la presencia es fundamental para cada uno de ustedes. No sé si tienen redes sociales, si manejan redes sociales. Me gustaría ver si alguno tiene ganas de comentarme si tienen redes sociales, si se las utilizan. Yo no veo el chat, Justi, ¿eh?
No, nadie ha opinado nada. Cualquier cosa que quieran poner en el chat lo voy leyendo, no hay problema. Buenísimo, gracias, Justi. Y como les decía, si quieren abrir el micrófono tampoco hay problema, los escuchamos también. Bueno, de cualquier manera les comento lo de las redes sociales, que es interesante. No sé si hay una en particular que es fundamentalmente de profesionales y de búsquedas laborales, que es el LinkedIn. Es una plataforma muy interesante que, digamos, es bien específicamente para esto, ¿no? Para darse a conocer profesionalmente, digamos. Así que bueno, se las recomiendo sí que investiguen un poco la herramienta y suban sus currículums ahí, porque es una especie como de currículum sería, ahí ponen su trayectoria, sus estudios, todo lo ponen ahí en esa red que les comento. Así que los invito a que la investiguen porque es interesante que puedan estar ahí también. Beatriz dice que ella descargó CompuTrabajo, no sé si la conoces. Sí, perfecto, perfecto. CompuTrabajo es una plataforma de búsqueda laboral que la verdad que es interesante porque además te permite hacer un seguimiento. Vieron que ahí mismo también, una vez que uno envía el currículum a la búsqueda, después ellos te van haciendo el proceso de cómo vas quedando en esa búsqueda. No sé si Beatriz te pasó, me imagino que sí, pues si lo descargaste. Pero es muy interesante también. Que ahí vamos a llegar ahora en un ratito también al tema de las plataformas. Ahí me parece que... Ahí sí. Roxana comenta que ella con una amiga tiene una página de Facebook y un canal de YouTube sobre el norte neuquino. Ahí dice que también suben historias de emprendedores y pueden mostrar lo que ofrecen. Por ahí podría ponernos el link para compartirlo entre todos. Y Belén pregunta si hay algo específico para chicos y chicas con discapacidad, si sabes de alguna red. No, ¿alguna plataforma específica? No sé si se refiere a eso la pregunta. Si no, abrí el micrófono. ¿Quién es Belén, la que preguntaba? Sí. No sé, Belén, a qué te referís. Si querés abrir el micrófono, a ver si te podemos... pero Belén era que no se podía conectar con el audio, ¿no? Me parece. Hola, buenas tardes. Yo soy Belén. Hola, Belén, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes. Represento a la Fundación Corazones Alegres de Catriel. Nosotros como fundación albergamos o contenemos a chicos y chicas con diferentes tipos de discapacidad. Entonces quería saber, en este mundo que tenemos hoy por hoy, tan competitivo y demás, qué posibilidades reales o en qué lugar pueden los chicos entrar para buscar un trabajo o para acceder a que les reciban el currículum y demás. Esa era mi pregunta, gracias. Sí, Belén, mira, lo que te puedo decir es que, digamos, en las plataformas los currículums se pueden subir, digamos, de cualquier manera. En la municipalidad, no sé si está ahí Santi, porque yo sabía que había en una época un programa especial para discapacitados. Sí, acá estoy. Sí, acá, sí, esto me pide que un programa que se puede llevar adelante con Nación, promover, se designa, pero sí, la metodología de inscribirse es como lo manejamos con todo, que es a través de la plataforma digital de empleo, que seguro en un momento vos más o menos contás, Connie. Sí. Y ahí nosotros, si alguien se inscribe y tiene una discapacidad, bueno, también hacemos las entrevistas y todo como todos los demás que se inscriben. Pero sí, está la posibilidad de alguna vinculación a través de los programas que manejamos a través del Ministerio de Trabajo y Empleo de Nación. Ok, gracias, Santi. Sí, y lo mismo con las plataformas de... ¿Puedo agregar una cosita? Sí. Perdón que te interrumpa. No, está bien. Para Belén. Ahí en General Roca está Pacido, que quizás lo conoces, es un centro de inclusión laboral que trabajan con personas con discapacidad. En todo caso, o lo buscas en el Facebook o yo te puedo dar el teléfono de su directora, pero de ahí muchas personas con discapacidad han logrado ingresar a distintas empresas, en ambas provincias, de hecho. Así que cualquier cosa, si querés, te lo paso por privado, o si no, lo buscas como Apacido con ese
en Facebook. Sí. Bueno, gracias, Caro. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Belén. Bueno, continuando, no sé si hay alguna otra consulta, Justi. Si no, No, seguimos. por ahora no. Bueno, entonces, digamos, como último ítem, lo importante de hacer múltiples búsquedas, ¿no? Por los diferentes canales, digamos, los 6 canales básicos que te posibilitan tener un resultado exitoso, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, en Internet, ¿no? Hoy por hoy, con el tema de la pandemia y con el tema de todo esto que surgió este año, es el canal estrella por excelencia, ¿no es cierto? Ahí van a encontrar desde portales de empleo, como decíamos recién, el CompuTrabajo, Zona Jobs, ¿cómo se dice? Bueno, ahora después les pongo justamente una diapositiva donde están más detalladas los portales de empleo, y páginas que son especializadas, así que fundamentalmente tiene que tener presencia en Internet. Después, la autonominación, esto tiene que ver con, por ahí, presentar una presentación espontánea sería, ¿no? No esperar por ahí a que haya una búsqueda específica en las empresas, sino que ustedes se pueden postular también, aún no habiendo ninguna búsqueda. Entonces, por ahí detectar, decir, bueno, a mí me gustaría trabajar en determinada empresa, y bueno, entonces hacer una lista de las empresas donde a ustedes les gustaría trabajar, y se ofrecen, digamos, la mayor parte de las empresas en general, con todo este tema de estar presentes en Internet, tienen páginas web, y inclusive hay en algunas empresas donde se puede dejar el currículum. Esto ahí, digamos, funciona como base de datos después para la empresa, y la empresa después, cuando necesita un perfil, busca dentro de esa bolsa, digamos, de trabajo. Esto como autonominación. Después en las redes sociales, lo que les decía, tener presencia en las redes sociales, porque ahí les va a posibilitar también pertenecer a diferentes grupos, donde se pueden compartir diferentes búsquedas, y así tener más posibilidades también. Las consultoras de recursos humanos también, inclusive tienen la posibilidad también de subirlas por internet, en las páginas, ¿no es cierto? Son muy intuitivas, porque cada una tiene sus formas, ¿no? Por eso es recomendable también que una vez que ustedes se decidan, digamos, a realizar la búsqueda laboral y a subir los currículums, tengan su currículum digamos, en papel o en un documento de la computadora, lo que sea, que ya es con todos sus datos, y esto les va a permitir subir los datos más ágilmente, ¿no? Porque si no, si tienen que subir, vieron que cuando se conectan en Internet, por ahí hay un casillero con el nombre, otro casillero con el documento, casillero con, bueno, y así. Y supónganse que la experiencia laboral la tienen que buscar y no la tienen, digamos, ya hecha en el currículum, y tienen que pensar. Entonces por ahí les lleva más tiempo y se hace como más tedioso la carga, ¿no? En Internet, en las diferentes páginas. Entonces yo les recomiendo que tengan ya previamente, para cuando tengan que subirlo, inclusive muchas consultoras también lo que les piden es que lo suban como un PDF, como un archivo PDF, por lo tanto, necesariamente lo tienen que tener como armado en la compu, o bien, bueno, impreso, como les decía, y se van fijando y van cargando, haciendo esa carga más ágil, ¿no? Y no es tan agotador, porque como les decía también, que es un trabajo, entonces, bueno, esto les posibilita una mejora en esto, ¿no? Después el networking, ¿a qué nos referimos con esta palabra? Es en definitiva es armar una red de contactos, ¿no? Es, digamos, avisarle o contarle a la gente que nosotros conocemos que estamos en búsqueda laboral. Entonces esto parece un dato menor, pero sin embargo es sumamente importante y cobra cada vez más relevancia, ¿no? Porque, digamos, esa gente que yo conozco también a su vez conoce a otras personas que tal vez están en búsqueda, y entonces por eso, y saben cómo trabajo, y saben de cómo soy como persona, no sé. Pero esto es muy importante, la verdad. Así que les recomiendo que también lo pongan en práctica. Una vez que se decidan a buscar trabajo, que les comenten a sus allegados, a sus amigos, que están en búsqueda. Entonces después los van conectando con otras personas. Y las ferias de empleo, desayunos y eventos, que bueno, esto, digamos, quedó un poquito en este año medio como en stand-by, porque bueno, obviamente con la presencialidad no se han hecho, pero sin embargo, cuando se reactiven, les recomiendo que las utilicen también, porque ahí generalmente se convocan empresas, y desde ahí hacen su búsqueda las empresas también. Así que bueno, como para terminar, digamos, y cerrar esta primera parte de la charla,
estos ítems que me parecen interesantes para tener en cuenta y que un poco resumen lo que venimos viendo, es que, por ejemplo, ordenen su día a día, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decíamos, buscar un trabajo es un trabajo, entonces, como tal, va a tener un horario, ¿no? Entonces, ustedes decidan y digan, bueno, me levanto a determinada hora y comienzo con mi búsqueda laboral y pacto, digamos, tengo ya un horario fijado para eso. También es interesante porque o sea, que tengan este horario, porque después a la hora de, si el empleador nos ha pasado también, de llamar a los chicos por ahí para una entrevista y resulta que están durmiendo a las 10 de la mañana, entonces fíjense que es importante, si van a realizar la búsqueda, que lo tomen realmente como algo muy importante y tengan la formalidad del caso, ¿no? Que se levanten en un horario, contesten los llamados y demás. Vencer la rutina tiene que ver con esto de, bueno, que a pesar de que sea un trabajo, se permitan, digamos, armar una rutina diferente para no aburrirse, que de esto les resulte también una carga o algo más, más tedioso. Marcar unos objetivos, bueno, para estar, digamos, que motivados, ¿no? Porque el objetivo final va a ser encontrar el trabajo, pero en el medio, digamos, en el proceso, ustedes pueden ir planteándose objetivos intermedios como para que esto los mantenga motivados, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, a la semana, hacer un análisis y decir, bueno, a ver, hasta acá, ¿qué hice? Pude mandar los currículums a la consultora, todas las consultoras que yo había planificado, bueno, buenísimo. Si no lo hice, cambio la estrategia, hago otra cosa. Y así, esto les va a permitir estar más motivados, ¿no? con esto. Después que no te pares, fórmate, dice, como que, bueno, tiene que ver con que a pesar de que estén en el pleno proceso de la búsqueda, ustedes no se queden quietos, ¿no? Y que entonces aprovechen, y sobre todo en esta época que hay tanta, y desde la subsecretaría los invito también a que nos visiten en la página de Facebook, que tenemos muchísimas capacitaciones para brindarles, gratuitas, así que, y se pueden anotar en ellas, y esto va a formar parte también de su currículum. Y por otro lado van a seguir con la búsqueda, pero además tienen la posibilidad de seguir formándose, haciendo otras capacitaciones, especializándose en algo que les guste. Así que bueno, esto de fuera la timidez tiene que ver con salir también de la zona cómoda en la que estamos todos en algún momento y decir, bueno, esto de animarse a dar un paso fuera y decir, bueno, a ver, ¿a qué me animo? Supónganse que, no sé, no tuvieron respuesta y como les decía hace un ratito, llaman a la consultora y preguntan en qué situación está su currículum. El networking tiene que ver con esto de buscar una red de contacto, de conocer gente, ¿no? Cuanto más personas conozcan, también más posibilidades van a tener. Y esto de no perder la esperanza, que tiene que ver con la actitud, con lo que decíamos de la perseverancia. Esto no va a ser de un día para otro, seguramente. Entonces, bueno, que aún así continúen en la búsqueda. Y desconectar, que tiene que ver con esto de que, bueno, en algún momentito poder pensar en otra cosa, porque cuando uno se pone también muy focalizado en esto, por ahí, bueno, también necesita desconectar y salir a hacer otra cosa. Bueno, acá como les decía Santi también, desde la página de la Municipalidad de Neuquén, los invitamos específicamente a la plataforma digital de empleo. Allí ustedes pueden cargar su currículum, van a tener que loguearse en un principio, ahí están las imágenes, estas más o menos como les va a aparecer, con el correo electrónico y una clave, ustedes se van a poder loguear y a partir de ahí van a poder completar con sus datos y quedar en la base de datos de la municipalidad, ¿no? de la subsecretaría de empleo. Entonces esto va a funcionar en un momento dado como si fuera una bolsa de trabajo, digamos una consultora estatal, digamos por así decirlo, en donde los empleadores van a tener una determinada búsqueda y nosotros vamos a relacionarlo con el perfil que ustedes tengan. Entonces ahí tienen más posibilidades también, una chance más de encontrar trabajo. Ahí pueden cargar sus datos, su currículum, todo. Ahí les dejamos, seguramente después les podemos copiar el link para que tengan acceso, ¿sí? Como también les comentaba, desde la Subsecretaría de Capacitación también en el Facebook, nos buscan en el Facebook de la Subsecretaría de Capacitación, allí tienen capacitaciones de todo tipo para realizar y gratuitas, ¿no?
Connie, ahí Paula dice que ella quisiera saber si podés explicar más cómo orientar la información en el armado del currículum según la búsqueda laboral, Sí, según qué ahora, trabajos se buscan. ¿quién decía eso? Paula. Paula, ahora vamos a llegar al armado, si es que te referís al armado propiamente dicho del currículum y qué cosas tener en cuenta para ir más focalizados. Ahora, ya llegamos. Perfecto. Ahora les comento esto de las consultoras. Esto es una página de Nación en donde están las consultoras más conocidas, digamos, las consultoras y empresas de recursos humanos más conocidas. Como les decíamos, está CompuTrabajo ahí mismo también, está Zona Jobs, está Mercado Empleo, diferentes consultoras. Como cada una tiene su plataforma y su manera diferente, digamos, de subir los datos, es interesante que investiguen a cada una de ellas y vean qué es lo que necesitan y cómo necesitan subir esa información, ¿no? Está Boomerang también, que es bastante conocida, Busco Jobs, bueno, ahí tienen como bastante amplitud, digamos, de consultoras y son consultoras serias, porque también en todo esto, como siempre, por ahí hay algunas que no lo son tanto, entonces es interesante que tengan este dato. Después seguramente les pasemos el PDF, el Power. Bueno, entonces ahora llegamos a lo que preguntaba Paula, ¿cuál es el objetivo? Porque bueno, yo les decía de encararlo por los 3 ejes, ¿no? Hasta ahora vimos cómo encarar la búsqueda y cómo planificarnos, cómo organizarnos y cómo ordenarnos. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, para ustedes de armar un currículum, ¿no? ¿Qué les ocurre? Si alguno quiere abrir el micrófono y si no, continúo. ¿Cuál es el objetivo? Igualmente ahí lo dice, pero bueno, justamente para que, digamos, dimensionemos un poco la importancia de armar un currículum vitae y de la información que nosotros querramos poner ahí, ¿no? Porque como justamente el objetivo es lograr la entrevista laboral, fíjense lo importante que es entonces este primer contacto que nosotros vamos a tener con el futuro empleador, y que lo vamos a tener a través del currículum. Entonces, nos vamos a dar a conocer a través del currículum. Entonces es importante lo que nosotros vamos a poner ahí. ¿No les parece? Entonces, Justi, ¿me parece que hay algún mensaje o no? No. Es Alejo poniendo el link de donde pueden cargar la información. Yo escucho el ruido, pero no veo lo que dice. Bueno, entonces esto, ¿no? La importancia. Fíjense que no es menor el tema de, digamos, del primer contacto que van a tener con el futuro empleador. Entonces, la importante de lo que vamos a poner dentro de él. Entonces, bueno, acá hay algunas recomendaciones para tener en cuenta en el armado, ¿no? Fíjense, una buena foto. Generalmente digamos, puede llegar a ser optativo, a menos que lo pida en la búsqueda específicamente que coloquen la foto. Puede ser algo que ustedes elijan poner o no. Yo les recomiendo que la pongan de cualquier manera, y si la ponen, que tengan cuidado, digamos, que la foto sea formal, que por ejemplo, porque a nosotros nos ha pasado también que por ahí nos mandan currículum, pero resulta que la foto es una foto grupal, entonces no se sabe quién es la persona que mandó el currículum. Y también por ahí, por ahí la foto ocupa una carilla completa, entonces ahí se pierden de una carilla de información, porque esto sí es importante también, que el currículum tiene que ser corto y conciso y claro. Son las 3 C importantes para tener en cuenta en el armado del currículum, ¿no es cierto? Tiene que ser claro, conciso, ¿no? Y ahora me olvidé la que hice, claro, conciso y corto. Así que bueno, esto con respecto a la foto, ¿no? Después los datos personales, los más importantes datos personales a tener en cuenta son, por supuesto, el nombre y apellido y lugares donde los puedan encontrar justamente para realizar la entrevista laboral, que estos van a ser el teléfono y el correo electrónico. Un teléfono importante, que el teléfono sea donde realmente los puedan ubicar y esté actualizado. ¿Por qué les digo? Porque nos ha pasado también de llamar al teléfono que dice en el currículum y que no se nos da un servicio, o que directamente no nos podemos comunicar, o sea, bueno, lo que fuera, pero no nos podemos conectar. Entonces se pierden, fíjense, la posibilidad. Entonces, importante que el teléfono sea un teléfono actualizado y un teléfono donde los puedan ubicar.
Y lo mismo el correo electrónico. El correo electrónico ustedes tienen que poder chequearlo constantemente. Entonces, y por otro lado, también el correo electrónico tiene que tener la formalidad del caso, ¿no? Porque por ahí muchos, qué sé yo, ponen apodos medio extraños o no sé, lo que sea, pero en general les recomendamos que pongan el nombre y el apellido con algún número, no sé, pero que sea formal y que chequeen también, ¿no? Después esto, como les decía recién, que lo tengan actualizado hasta el día de enviarlo, el currículum, con los cursos actualizados, porque como les decía recién, si ustedes por ahí en el proceso van haciendo cursos, bueno, esos cursos pónganlos después, vayan poniéndolos en el currículum, vayan actualizándolo. Que esté ordenado es fundamental, y hay que prestar atención porque esto les llama la atención, cuando doy estos talleres, en general les llama la atención el tema del orden, porque lo que se pide es que en general lo hagan en el orden cronológico inverso. ¿Y esto qué significa? Significa que lo último que hicieron lo pongan primero. Entonces, supónganse que el último título, tanto en la formación académica como en la experiencia laboral, ¿no? Supónganse que ustedes lo último que hicieron fue el secundario, entonces, bueno, ponen el secundario primero y después no necesariamente tengan que poner el primario, porque se entiende que si hicieron el secundario, el primario lo tienen aprobado, por lo tanto no es un dato tan relevante como así lo es el tema del secundario, porque como los secundarios tienen diferentes orientaciones, por ahí esto define una búsqueda, ¿no? No es lo mismo por ahí tener un título de técnico, un título de comercial, bachiller, no es lo mismo para diferentes búsquedas. Entonces, es importante que pongan la fecha, el periodo que hicieron el secundario, la institución, el título obtenido, y bueno, con eso sería como suficiente. Y lo mismo que los cursos o la experiencia laboral, siempre en el orden cronológicamente inverso. O sea, los últimos cursos que hicieron los ponen primero, con estas mismas características, ¿no? En la institución que hicieron, en la cual lo hicieron, el nombre del curso, el periodo y el nombre del curso, ¿no? Que sería como el título obtenido. Esto es lo mismo con la formación, con la experiencia laboral. El último trabajo que tuvieron lo ponen primero y así sucesivamente hasta llegar al primero. Bueno, por ahí muchos me preguntan si no tienen mucha experiencia laboral, en realidad hagan más hincapié en todo lo que sea formación académica, también trabajos de voluntariado, ¿no? También es interesante. Poner un objetivo personal de su búsqueda laboral, esto de que hablábamos al principio, de que tiene que ver con el para qué de cada uno. Entonces ahí en un objetivo personal, decir, bueno, ¿qué características tienen ustedes? ¿Qué características los hacen diferentes? ¿Y por qué los tendrían que elegir a ustedes? ¿No? Entonces, como redactar brevemente un objetivo. También es interesante que lo pongan si no tienen tanta experiencia laboral. Lo mismo que intereses. Ustedes que les gusta jugar al fútbol, y eso también me parece que es importante porque dentro de las personas que por ahí les gustan este tipo de deportes, son deportes que se realizan en equipo, entonces fíjense que también está relacionado con la búsqueda laboral porque nosotros tenemos que trabajar en equipo, y entonces si ya te manejas en un equipo deportivo, te manejas bien, se entiende que también podés trabajar bien en equipo en una empresa. Así que toda la información que ustedes tengan acerca de ustedes es importante que la ordenen y la coloquen en el currículum. Por supuesto, teniendo en cuenta esto que les decía, que sea breve y conciso, ¿no? Y la ortografía, por ejemplo, también es un ítem interesante que lo tengan en cuenta, que hoy por hoy en las computadoras, en los procesadores de texto, la mayor parte tiene la posibilidad de corregir la ortografía, pero aún así, yo lo que les recomiendo, por ejemplo, es que una vez que lo tengan hecho, que se lo den a otra persona que lo mire, porque tal vez ustedes están todo el tiempo mirándolo y se les pasa por alto alguna cosa. Entonces lo interesante es por ahí el ejercicio que les digo, si lo quieren hacer, es de dárselo a otra persona, que la otra persona lo mire y les diga a ver qué pueden cambiar, si lo entienden, si hay alguna cosa que no queda muy clara. Entonces eso los va a ayudar.
Y que la veracidad, bueno, que ser totalmente sincero, esto es súper importante porque no van a poner cosas en el currículum que ustedes no sepan hacer, por supuesto, porque no es recomendable, porque a la hora de la entrevista esto se va a ver, y es preferible que ustedes digan que son capaces de aprender a hacer alguna tarea específica, que están abiertos al aprendizaje, a que digan que saben hacer algo que en realidad no. ¿No? ¿No les parece? Connie, Beatriz pregunta en caso de estar cursando un terciario si se pone primero eso. Sí, también. Si estás cursando un terciario, lo que te recomiendo es que pongas, digamos, con el nombre o el título que vas a obtener y que pongas en curso, ¿no? O el año que estés cursando. Primer año en curso, segundo año en curso. ¿Mm? Eso sí, es importante, sí. Y por supuesto que va primero esto, porque es lo último que estás haciendo, y abajo de eso pondrás el secundario. ¿Alguna otra pregunta, Justi? No, por ahora no. Bien. Bueno, entonces como para ver un resumen, digamos, lo que puede hacerte perder la posibilidad de tener la entrevista de trabajo es esto de los errores ortográficos que decíamos recién. Bueno, chequen que no los tengan, y si, bueno, si tienen la posibilidad de dárselo a otra persona, que lo mire y les haga la devolución, ¿no? Después la foto, que ya lo hablamos, que tenga que ver con la formalidad del caso, una foto de ustedes, un tamaño aproximado de una foto carnet. No significa que tenga que ser una foto carnet, puede ser una foto de ustedes informal, o sea, informal, digamos, puede ser una foto que no tenga el fondo blanco ni celeste atrás, pero digamos que sea una foto de la cara de ustedes y que se los vea bien. Ojo con las redes sociales, esto no significa que haya que postear o que ustedes tengan que postear determinadas cosas en sus redes, ¿no? Esto es solamente recomendaciones y nada más a fines de que ustedes sepan que generalmente hoy por hoy también se incluye en los currículums las redes sociales. Ustedes tienen la posibilidad en muchas plantillas inclusive están, por ejemplo, el Instagram o el Facebook. Entonces, si ustedes las ponen en las redes sociales, posiblemente el futuro empleador las mire. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan que lo que ustedes postean habla de ustedes también. Entonces, ojo con lo que postean. Es lo que ustedes, o sea, no que haya que ser de determinada manera, ustedes sean quien quieran ser, por supuesto, desde ya, pero sepan que esto lo va a mirar su futuro empleador. Entonces, con lo que posteen, los va a representar también. Como el currículum los representa, sus redes sociales también los van a representar. Y esto está bueno que lo sepan mínimamente. Entonces, a partir de ahí ustedes deciden. Lo de las mentiras, bueno, esto de que por supuesto no decir cosas que no saben hacer es fundamental. Luego la tipografía que van a utilizar en el currículum, utilicen fuentes sencillas, por ahí que no sean muy rebuscadas, que sean de fácil lectura, porque como en general se reciben muchísimos currículums. Entonces es importante que digamos, el formato sea visualmente atractivo y que la persona sea ágil para que lo lea, que busque la información y que la encuentre enseguida. Entonces por eso hablamos de una tipografía sencilla, de por ahí resaltar algunos títulos con negrita, un subrayado, una fuente sencilla que no sea un tamaño de más de 12, por ejemplo, para que no sean carteles inmensos y les ocupe mucho espacio. Y el formato sin sentido tiene que ver con esto de ordenarlo y de ordenar toda la información cronológicamente, ¿no? Como les decía recién. Bueno, acá yo les puse un... Sí. Patricia hace una buena pregunta y dice que si es necesario ponerlas. Ay, qué cosa, justo se te cortó, Justi. Perdón. Disculpa, la remuneración pretendida, muchas veces lo piden así. Sí. En el currículum la remuneración pretendida no se pide. Generalmente lo que se pide es en una carta de presentación. Eso que lo podés anexar al currículum, ¿no? Entonces, con las mismas características también de que sea corto, vos ponés la remuneración pretendida. Después esto lo voy a profundizar un poquito más, pero en general lo que te recomiendo también es que pongas un rango dentro de la remuneración, que por ahí para un puesto determinado, que vos digamos, que averigües cuánto se está pagando en el mercado en relación a ese puesto de trabajo, y entonces ahí vos puedas, digamos, poner vos lo que vos te gustaría ganar dentro de un rango, ¿no?
para no irte demasiado y pongas una cosa que directamente sea irrisoria y estés más o menos acotada a lo que se está pagando en el mercado. Entonces averiguás en relación a ese puesto qué es lo que se está pagando y en función de eso vos decís, bueno, te mantenés dentro de un rango, entre 10 y 15, 15 y 20, no sé, eso dependerá. Entonces eso también va a mostrar, digamos, cómo tu apertura a la negociación, ¿no? Si el empleador después te dice, bueno, en realidad yo pensaba pagarte 13 en lugar de 15, y bueno, ahí estás abierto como a la negociación en la medida que pongas el rango. Si te quedas estrictamente en 15, el empleador por ahí dice, bueno, no le voy a ofrecer otra cosa porque no lo va a querer, ¿no? Claro, ella dice que ha visto que en algunos avisos piden que pongas la pretensión y ella también consulta si se puede obviar y hablarlo personalmente para poder negociar o si hay que ponerlo. Y si te lo piden específicamente, vas a tener que ponerlo, sí. Como te digo, en este caso, lo mejor que podés hacer, digamos, si te lo piden, y porque si no es información que no va a tener y que otra persona va a poner y quizás tenga la posibilidad. Entonces, yo te diría que lo pongas. Si lo piden específicamente, que lo coloques. Y con estas características que te comentaba recién, que te van a dar, digamos, la posibilidad de negociar. Si vos averiguás cuánto se está pagando en el mercado para ese puesto y te mantenés dentro de un rango, entonces la persona, el futuro empleador va a decir, bueno, le puedo ofrecer entre tanto y tanto, y vas a manejar como esta posibilidad, ¿no? No sé si te contesté ahora. Puso que bien, gracias, así que me parece que está resuelta la duda. Fenómeno. Bueno, así que acá, como les comentaba, tienen una estructura, pero de cualquier manera, digamos, desde el Word hasta plataformas virtuales, que hay muchísimas, en donde van a tener plantillas de currículums, de diseños, de diferentes diseños, con diferentes características. Así que también les recomiendo que investiguen. Ahí más adelante también les voy a pasar a unas plataformas que son muy interesantes de investigar, que tienen que ver con esto, ¿no? Con plantillas de currículum. Entonces ahí ustedes solamente lo que tienen que ir colocando son los datos de ustedes y no tienen que pensar en un diseño específico. Así que bueno, algunos puntos para tener en cuenta en cuanto al tema del currículum propiamente dicho. Esto que bueno, puede ser en papel, en video interactivo también. Ahora se está utilizando el tema de hacerlo en videos. Pero bueno, todavía los que somos más conservadores preferimos el papel y el archivo de Word pasado a PDF, que esto lo pongo un poquito más adelante. Tengan la precaución también de cuando arman el currículum, si lo arman en un Word o en algún programa específico, que no sea, o sea, que de pasarlo después a un PDF, porque el PDF lo que les posibilita es que no puedan cambiar la información, ¿no? Que nadie pueda editar ese texto. Así que, bueno, animarse a utilizar un diseño creativo, el que más los represente o les guste. Esto es lo que les decía recién, el formato PDF para que no se desconfigure y no se pueda editar. Adaptarlo a la oferta laboral en base a nuestros objetivos e intereses, ¿no? Depende a lo que ustedes se postulen. Por ahí, esto, digamos, si tienen, por decirles, si tienen varias experiencias laborales, y por ahí son bastante diferentes unas de otras, pero quieren postularse a una que tiene que ver con algo específico que ustedes hayan hecho, entonces por ahí enfocarlo, por ahí tener por ahí 2 currículums armados, uno supónganse de administrativa, por decirle, que tienen experiencia como administrativa, y entonces tienen el CV que es orientado a las búsquedas relacionadas con la administración. Y tengan otro que sea, no sé, que hayan trabajado de mozo, atención al público y demás, ese tienen otro currículum que esté enfocado a ese tipo de búsqueda. Entonces, depende de la oferta, ustedes pueden enviar el currículum. Guardar, bueno, el archivo con el nombre y la profesión para esto, para que tengan también la formalidad del caso, ¿no? Cuando guarden el archivo, que pongan su nombre, y además es fácil después para encontrar para el empleado, para el que hace la entrevista, ¿no? Buscarlos por el nombre.
cantidad de hojas 1 o 2 como máximo, lo que decíamos recién, que sea corto. Cursos y capacitaciones, si tienen muchísimas, bueno, no sé si es el caso de ustedes, porque son muy jóvenes, pero en el caso de los que por ahí tienen más años, por ahí no poner todas, absolutamente todos los cursos, sino los que sean más destacables o los que estén más orientados a la búsqueda también. Y los datos personales, los fundamentales para que el selector te pueda contactar por teléfono, lo que decíamos recién, el perfil de LinkedIn que les comentaba, ¿no? La ubicación, que pongan la ubicación Neuquén, capital o donde sea que residan, pero no tiene que poner la dirección exacta, porque bueno, eso digamos, se hace así también hoy por hoy para resguardar la seguridad, ¿no? Que cuantos más datos pongamos personales, por ahí más chances hay de que sean utilizados para otros fines. Entonces, solamente con que pongan la localización, el correo electrónico y un teléfono, para que los puedan ubicar, es suficiente, como datos personales, ¿no? Así que bueno, hasta acá, no sé si tienen alguna duda, esta es la parte del, digamos, del CV, del armado del CV, no sé si tienen alguna consulta. Preguntas no hay, no sé si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar algo. Hola, no sé si me escucho. Sí, perfecto. Bien, yo quería consultar, porque ya antes había preguntado, el tema de que yo por ahí suelo buscar muchos trabajos como de medio tiempo, trabajos como para recién empezar, porque yo por lo menos todavía no he logrado conseguir trabajo como para empezar a tener algo. Y tengo toda información de lo que estudié, y capaz que hubo un curso después de que terminé de estudiar, y no sé bien cómo orientar toda esa información para ponerla en el currículum. Ahí sí que te escuché medio mal. Entendí como que hiciste cursos, que tenés tenés algunos cursos hechos y como que lo querés organizar. No sé, la verdad que se escucha medio, no sé si vos justo escuchaste mejor, pero no. ¿Se escucha muy bajo? Se escucha como cortado, bajo ahora no tanto, pero se escuchó como cortado. ¿Será por la internet? No sé. Puede ser. A ver. Sí, el tema es ese, que yo solamente tengo, bueno, lo del secundario. Sí. Un curso que hice después del secundario, y bueno, y ahora estoy estudiando en la universidad. Pero no tengo mucho más que agregar y no sé bien cómo ordenarlo para que quede mejor o qué agregarle. Bien. Por eso te decía, vos, o sea, no tenés experiencia laboral, sería. No. Ninguna. ¿Qué edad tenés? Tengo 21 años. 21 años. ¿Y tu nombre? Discúlpame, porque como yo no veo Mi nombre es Paula. Ah, Paula. Bueno, en el caso que, como te decía, si vos no tenés experiencia laboral, te conviene enfocar tu currículum, por supuesto, a lo que sea formación académica, que me decís que sí, que tenés un solo curso hecho o tenés varios cursos hechos. Un solo curso hecho. ¿Y de ese curso de qué es? Es un curso de antisísmico que hice después de la escuela porque lo necesitaba para agregarlo. Cuando me escribí. Bien. En el colegio de técnicos, cuando me fui a inscribir, me pedían que tenga el curso antisísmico para hacer las cosas. Por eso. Y estás estudiando en la universidad, me dijiste. Sí. Entonces, bueno, lo que te recomiendo, bueno, en definitiva, seguramente va a ser un currículum de una carilla, no más. ¿Por qué? Porque, digamos, no tenés la experiencia laboral y la formación académica tampoco tenés tanto para colocar. Pero bueno, como te decía, después de los datos personales, podés poner un objetivo personal, que eso es muy importante, que por ejemplo, puedas ahí, digamos, plasmar todas tus características o tus fortalezas, decir, bueno, que por ahí sos una persona proactiva y que a pesar de no tener la experiencia laboral, querés incorporarte a la empresa porque sos una persona comprometida, responsable. Entonces,
bueno, digamos, como redactar ese objetivo también, digamos, como para darte a conocer desde ese lugar, ¿no? Que por ahí pueda ser definitorio también a la hora de definir un perfil. Después del objetivo también, bueno, la formación académica propiamente dicha, y como te decía también, el área de los intereses y de las cosas que a vos te gustan hacer, o si tenés algo, bueno, no me dijiste que no, no sé, si has hecho alguna tarea de voluntariado, o si trabajaste de, no sé, por ejemplo, de niñera, o un trabajo temporario, porque a veces no lo tienen en cuenta y si hicieron un trabajo de un mes o de poquitos días no lo ponen, pero bueno, forma parte de la experiencia que vos tenés, que sos muy joven, entonces, pero ya empieza a ser parte de tu experiencia. Entonces eso, aunque sea poco, de cualquier, por ahí a vos te parece poco, pero no lo es debido a la cantidad de años que tenés y de que recién te recibís del secundario y demás. Entonces, se entiende que además por los años que tenés va a ser poca la experiencia. Entonces, bueno, focaliza en eso, ¿no? Como te digo, los intereses también por otro lado, que vos te interesa esto por ahí, o de jugar al fútbol, o de leer determinada literatura, o por ejemplo, bueno, yo pongo el caso de mi hija, porque mi hija también tiene 18 años y está en búsqueda laboral, y ella ha puesto, por ejemplo, que le interesa la alimentación saludable, y porque, por ejemplo, la vez pasada le salió, bueno, presentó su currículum ¿cómo se llama? En una casa que vende comida saludable. Entonces, fíjense que por ahí es importante, porque a ella le gusta la alimentación saludable, y es vegana, y vegetariana y demás. Entonces, todo eso lo puso ella en la parte de los intereses. Intereses, ¿no? Como ítem ponen intereses. Entonces, supónganse que esto, la alimentación saludable, el veganismo, bueno, no sé, ese tipo de cosas. En el caso tuyo, no sé, tendrás que buscar, digamos, lo que te caracterice a vos y cuáles son tus intereses que puedan ser interesantes para un empleador para la búsqueda, ¿no? No sé si te ayuda eso, Paula. Sí, me ayuda más o menos para irme orientando en cómo ordenarlo más para que quede según el trabajo que estoy buscando. Claro, porque como te decía al principio, ¿viste? Es importante que vos sepas también o definas qué es lo que vos vas a querer hacer. Si vas a orientarte por, qué sé yo, el rubro gastronómico, si te interesa, no sé, presentarte en empresas petroleras o lo que fuera, eso es importante y va también, digamos, te va a ordenar para el armado del currículum y lo que vas a poner en la información, ¿no? Así que bueno, eso ténganlo en cuenta también. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, y si no, seguimos a la parte de la entrevista propiamente dicha, de la entrevista laboral. No sé cómo vamos con el horario, ¿vamos bien? Supónganse, entonces, que ya como decíamos, el objetivo del currículum era conseguir la entrevista. Así que supónganse que fue un éxito el currículum que hicieron, lo llamaron y consiguieron la entrevista. Así que están re contentos. Bueno, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta para presentarse a la entrevista laboral, ¿no? Esto de llevar el currículum impreso y sin arrugar. Es importante y no es un dato menor, porque nos ha pasado también muchas veces que por ahí pedimos el currículum impreso y lo sacan y está todo hecho un bollo dentro de una mochila, supónganse. Entonces, importante es llevar toda la información que ustedes lleven a la entrevista, la tengan en una carpetita, como para que eso no les pase, ¿no? Que se les arrugue. Entonces, y también toda la información, qué sé yo, supónganse certificados de cursos que tengan, como yo les decía al principio, esto de juntar toda su información, entonces certificados que tengan, las fotocopias del DNI o de la libreta sanitaria, o del carnet de conducir, porque también algunos se postulan para choferes, entonces el carnet de conducir, la importancia de también esto de si tienen que sacar un carnet de conducir, si es profesional, y lo gestionen y lo hagan previamente. No que por ahí se postulen al trabajo y después digan, no, pero yo tengo que todavía sacar el registro profesional. Entonces ustedes ya van preparados y ya de eso lo tienen, y de hecho van también hasta con la fotocopia. Que pueden pedírselas o no en la entrevista. No hace falta que cuando llegan le pongan toda la información si no se las pidieron. Pero ustedes la llevan. Si se las piden, ustedes la tienen. Entonces, eso les va a quitar también un poco de presión. Entonces, ustedes tienen toda su información en una carpetita dentro de una cartera, lo que fuera,
Y si se la piden, ustedes dicen, ah, bueno, ¿tenés el certificado de antecedentes policiales? Ah, sí, tengo la fotocopia, listo. Una cosa menos. Después, ensayar algunas preguntas, pero no memorizarlas, ¿no? Esto de, bueno, ahora después, un poquito más adelante también vamos a ver algunas preguntas tipo, para que vayan, digamos, no teniendo un speech determinado, sino que cuanto más preparados vayan, menos nos van a sorprender y más tranquilos van a estar. Entonces eso de investigar sobre la empresa también es importante, que sepan cómo van a estar en proceso de búsqueda y posiblemente tengan, esperemos, varias entrevistas laborales. Entonces por ahí saber a qué empresa van y a qué puestos se postulan, porque por ahí en el proceso van perdiendo esta noción y por ahí no saben bien a dónde se postularon. Entonces investigar sobre la empresa, inclusive qué hace la empresa, porque posiblemente sea una de las preguntas que les hagan, ¿no? Si conocen la empresa, a qué se dedica. Bueno, llegar con 15 minutos de anticipación, o sea, y puntual, eso descartado, es importantísimo. Después, tomarse el tiempo para responder, escuchar bien la pregunta que les están haciendo para tener una respuesta lo más efectiva posible, más asertiva posible, ¿no? Y pensar la entrevista como una instancia de conversación, que de hecho lo es. No tomar al entrevistador como si fuera un enemigo, sino es quien va a ser el que les va a dar la posibilidad del trabajo. Entonces, tomar esta instancia de la entrevista como una instancia de conversación e ir lo más relajado posible, ¿no? Demostrar confianza en vos mismo. Esto de la confianza tiene que ver con la preparación previa, ¿no? Cuantos más preparados nosotros vayamos a la entrevista, llámese de esto de ir con la información, llámese esto de ensayar un poco las preguntas y pensar un poco en lo que vamos a decir, esto va a darnos confianza, entonces vamos a poder demostrarlo también. Después, el sentarse con la espalda recta y no olvidarse de sonreír. La parte digamos, corporal también habla de nosotros, ¿no? No solamente es lo que decimos con las palabras, sino que también con el cuerpo comunicamos. Entonces, lo recomendable, por supuesto, es que estén con la espalda derecha, que no estén como despatarrados en una silla, obviamente, sino que estén con la espalda recta y de vez en cuando el sonreír los va también a relajar un poco y les va a permitir fluir mejor. Entonces, bueno, acá llegamos a las preguntas más frecuentes en la entrevista laboral. ¿Cuáles son algunas preguntas? No es esto para que, ya les digo, se las respondan y vayan de memoria, sino que las tengan en cuenta, y además no significa que todas estas se las vayan a preguntar, posiblemente les hagan muchas otras. Así que, pero bueno, estas son como algunas guías y que les va a servir para ensayar un poquito de esto de pensar en ustedes mismos y en qué dirían de ustedes también en esa instancia. Entonces, por ejemplo, esta pregunta de ¿podrían contarme sobre vos? ¿No? ¿A qué apuntarían con esto el entrevistador? Él seguramente, que ya sabe sobre vos porque tiene el currículum, porque si ya te llamó para la entrevista se supone que leyó el currículum, sabe quién sos y demás. Pero lo que quieren lograr con esta pregunta es ver cómo ustedes se desenvuelven, ¿no? En qué focalizan, cómo hablan, cómo se desenvuelven digamos, oralmente. Entonces, lo que les recomiendo en esta pregunta, por ejemplo, es que, como hablábamos recién, ¿no? Si no tienen mucha experiencia laboral, que enfoquen esta respuesta, digamos, a lo que es la formación académica, los cursos, digamos, cómo fue su instancia dentro del secundario, qué materias les gustaron más, cuáles fueran de mayor interés para ustedes. Esto si no tienen tanta experiencia laboral, por supuesto. Entonces hagan más hincapié en hablar de ustedes en relación a sus conocimientos académicos, a sus cursos, a lo que les gustaría, al curso que les gustaría hacer, o qué les gustaría estudiar, o bueno, ese tipo digamos, de enfoque. Y si no, por el contrario, si tienen una buena experiencia laboral, bueno, entonces ahí, digamos, hablen sobre eso, ¿no? Sobre qué trabajo, qué tareas hacían en ese trabajo y demás. Después, ¿por qué querés cambiar de trabajo? Esta es una pregunta bastante, por cierto, incómoda, puede ser que se las hagan. Y lo interesante es no poner el foco en si tuvieron algún problema con el empleador, no vayan a hablar mal del empleador. O sea, no es recomendable hablar mal del trabajo anterior ni del empleador anterior,
ni siquiera de los compañeros de trabajo, si es que tuvieron algún inconveniente con algún compañero. Entonces, hablen más desde ustedes, ¿no? Que ¿por qué quiero cambiar de trabajo? Y porque, no sé, quería cambiar de rubro, porque ya se terminaron mis posibilidades de crecimiento en esa empresa, bueno, pero que digamos que el foco esté puesto en ustedes y en la necesidad de ustedes de cambiar por estas razones, por ejemplo, ¿no? Ustedes busquen la que ustedes los motive, pero digamos que o sea, yo les recomiendo que lo hagan desde ustedes y no desde poner en el otro y menos hablar mal del empleador. ¿Cuáles son sus virtudes y sus defectos? Esta es una pregunta típica y que muchas veces, que además yo se las hago a ustedes, y si se las hiciera en este momento, quisiera ver cuántos de ustedes me pueden responder y qué me responderían. A ver si alguno se anima a abrir el micrófono y a decir alguna virtud o defecto. A ver. ¿Hay algún audaz que quiera abrir el micrófono? O que lo pongan en el chat. Vamos, que no tienen virtudes, no van a decir que no tienen ninguna virtud. No les creo. Podría ser una que con tantos años de escuela aprendí a manejar todos los programas de Microsoft. ¿Cómo fue, Paula, no? Sí. ¿Cómo sería la digo virtud? que con tantos años de escuela aprendí a manejar todos los programas del Microsoft. Ah, genial. Buenísimo, esa podría ser una virtud. ¿No? Ahora no se me ocurre otra. Por ejemplo, yo les digo que pueden estar relacionadas con el puesto específicamente. Supónganse que piden, no sé, algún otro que no hay ningún escrito que nadie escribió alguna virtud ni defecto. No, al chat nadie se animó a poner. Nadie se animó. A ver, ¿y vos, Justi? Ya, la tomé por sorpresa, Justina. Ay, mira, me agarraste. ¿Alguna virtud? Puede ser la apertura para resolver problemas. Soy bastante buena resolviendo problemas sobre la marcha. Muy bien. A mí me gustó. Está buena esa virtud. ¿Y un defecto? Vos no tenés defectos, Justi, pero decilo. Más allá de eso, otra virtud que por ahí a más de una mamá le puede pasar, que uno está ahí bastante acostumbrado, es hacer muchas cosas al mismo tiempo. Por ahí los que estamos acostumbrados a tener nenes chiquitos, estamos... Sí. Y a ver, acá Ezequiel comentó impuntual, puede ser como un... ¿Defecto? Puede ser un defecto. Sí, No sé si quiere ampliarlo. Yo no lo pondría como un defecto. Sí, es un defecto, claramente que sería como un defecto a nivel laboral. Pero yo no lo diría en una entrevista y no lo traería. Digamos, por eso es tan interesante esta pregunta, porque para que no los tome de sorpresa y supónganse que se los están preguntando en la entrevista y digas, no, mi defecto es que soy impuntual. Y no sería lo más recomendable que lo dijeran, porque justamente, digamos, a nivel laboral, no. Pero por eso este ejercicio es interesante, porque, digamos, empezar a pensar en ustedes, en los defectos que pueden estar disfrazados un poco de virtud, digamos, y que no les juegue en contra, porque si yo digo que soy impuntual o que no me gusta trabajar en equipo, son defectos que, digamos, no me van a jugar a favor. Entonces yo les recomendaría que no lo dijeran. Si bien es un defecto, por ahí, no, o tal vez si les sale decir impuntual, yo diría, sí, me cuesta llegar a horario, digamos, en lugar de definirlo como impuntual, me cuesta llegar a horario, pero estoy trabajando en eso, por ejemplo, en modificarlo, porque sé la importancia que tiene de llegar a horario en lo laboral, no sé, por ahí lo disfrazaría un poquito más, como, digamos, como para estar trabajándolo, que de hecho también sería algo para trabajar, ¿no? Y las virtudes, no sé si le queda claro, no sé quién lo preguntó, ¿Ezequiel? No, ¿Ezequiel era? ¿Qué preguntó eso? Ahí, no, dijo, lo comentó. Ahí sí. Noeli dice que una virtud es la organización de ella. Ah, buenísimo. Beatriz
Beatriz dice que la proactividad y predispuesta a trabajar en equipo, una de sus virtudes. Buenísimo. Están saliendo las virtudes, me gustan. Están buenas. Ven que cuán importante es que esto lo empiecen a ver en ustedes mismos, porque así después fluyen en la entrevista, ¿no? Y digan, bueno, cuáles son sus virtudes y ya sepan más o menos porque lo trabajaron en ustedes y lo pueden decir. Esto que decía Justi, lo que dijeron recién, por ejemplo, yo les nombraba esto de por ahí hacer referencia a la virtud en relación al puesto de trabajo. Supónganse que están pidiendo vendedores, entonces, por ejemplo, la virtud que ustedes pueden decir es que les gusta, que son sociables, que les gusta conversar con la gente, que les gusta trabajar en equipo también. Bueno, la responsabilidad también como una virtud, el compromiso. Bueno, de eso cada uno buscará cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Con el tema de los defectos, piénsenlos bien, por eso les digo, para que no les jueguen contra en la búsqueda, ¿no? Esto de por ahí no decir específicamente soy impuntual, tal vez decir, bueno, soy un poco lento para hacer algunas cosas, pero me tomo ese tiempo porque me gusta en definitiva que las cosas salgan bien hechas. Entonces fíjense cómo es un defecto un poco disfrazado con algo de virtud, ¿no? O por ahí soy una persona que por ahí no, me cuesta entender algunas consignas, pero estoy siempre abierto al aprendizaje, siempre estoy abierto a aprender cosas nuevas. Bueno, fíjense que no etiquetarse directamente con algo que es negativo, que por ahí el empleador va a ver negativo, y entonces van a hacer como un armado de una cosa un poquito más virtuosa. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Se entiende? Bueno, acá tenemos una consulta. A ver. De Alondra. Dice que ella tiene un curso sobre autómatas programables sin aprobar, pero lo cursó. ¿Sirve para su currículum? Sí, porque si lo único que le faltó, digamos, no va a tener el título específicamente de lo que hizo, pero sí lo hizo. Con lo cual, me parece que suma y además es muy interesante. ¿Cómo es el curso de autómata? Autómatas programables. Ajá. Bien, me imagino que debe ser muy específico y entonces está bueno ponerlo para una búsqueda que esté relacionada, me parece que es interesante. Más allá de que lo hayas terminado o no, por ahí podés especificar sí que no terminaste, o sea que no rendiste. A ver, esperen que tengo que admitir por ahí hacer la aclaración de que no lo finalizaste, pero que sí lo cursaste. Pero sí, ponelo. Bueno, continuando con esto de las preguntas, ¿por qué sos el indicado para este puesto? ¿No? Y también otra pregunta que puede hacernos pensar. Entonces, en esta pregunta yo les recomiendo que, digamos que pongan el foco en lo que ustedes tienen como valor agregado, ¿no? Para ese puesto. Entonces, supónganse que, no sé, que ustedes que digan, bueno, soy una persona que le gustan los desafíos, que además me gusta aportar ideas nuevas en los equipos de trabajo. Entonces, ¿qué los diferenciaría a ustedes de otros que se postulan para ese mismo puesto? ¿Qué es lo que a ustedes los hace diferentes? Puede ser eso, puede ser otra cosa que ustedes busquen, no necesariamente lo que yo les digo, sino que les doy el ejemplo como para dónde ir, ¿no? Para dónde apuntar. Otra pregunta es ¿cómo te ves de acá a 5 o 10 años? Esta es una pregunta que a los millennials por ahí no la tienen tan en cuenta porque piensan más en el aquí y ahora, ¿no? Pero es interesante esta pregunta, que la suelen hacer, y les recomiendo también que no pongan el foco en por ahí un puesto determinado de trabajo, sino más bien en la tarea. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, no digan, bueno, de acá a 5 años me imagino como gerente general de la sucursal, no sé. No lo apunten a un puesto, sino a la tarea. Digan, por ejemplo, a mí me gustaría de acá a 5 años estar liderando equipos de trabajo o brindando capacitaciones, o, bueno, que tenga que ver más con la tarea y no tanto con el puesto. ¿Mm?
Después, esto de ¿te gusta trabajar en equipo? Esta es una pregunta cerrada que normalmente la respuesta debería ser que sí. Con lo cual, les recomiendo que por ahí hagan como una justificación de si te gusta trabajar en equipo, que digas que sí, y por qué te gusta trabajar en equipo. ¿Qué ven en ustedes en el hecho de trabajar? ¿Qué les puede aportar el trabajar en equipo? Esto de escuchar al otro, de que les resulta muy interesante o les parece que pueden llegar mejor al objetivo con el aporte de todos dentro de un equipo de trabajo. Bueno, imaginen por qué, digamos, les gustaría trabajar en equipo y fundamentenlo para no quedarse solamente en la respuesta del sí. Y así también digamos, el futuro empleador ve, digamos, o sea, los escucha a ustedes digamos, qué piensan en relación a esto. Después, ¿qué esperas de un jefe? También es una pregunta bastante incómoda, pero bueno, puede ser posible. Y bueno, también pensar ustedes qué es lo que esperan de un jefe, que por ejemplo puede ser que sea un líder positivo, que sepa, digamos, escuchar si realmente existe un conflicto en el equipo de trabajo, que les dé a ustedes la posibilidad de darles un feedback de su trabajo, ¿no? para que ustedes puedan saber en qué áreas mejorar. O sea, feedback me refiero con esto que les pueda decir a ustedes, su jefe, en qué cosas no están siendo muy efectivos para que ustedes tengan la posibilidad de cambiarlo. Entonces esto habla de una apertura de ustedes frente a las personas, a los jefes, ¿no? Que digamos, están abiertos a que les digan que las cosas por ahí las pueden mejorar, las pueden hacer diferentes. Es una buena característica. Después de cómo trabajas bajo presión. Cómo trabajar bajo presión, lo mejor es poner un ejemplo, ¿no es cierto? Tanto en lo laboral y si no tuvieron una experiencia, porque hoy por hoy los trabajos en general todos exigen, se manejan bajo presión, entonces el empleador va a querer saber cómo ustedes se desenvolvieron en una situación similar, o sea, en una situación bajo estas características. Entonces lo más interesante por ahí es que ustedes traigan ejemplos. Si no tuvieron a nivel laboral, puede ser que hayan tenido a nivel personal. ¿Cómo no? Nosotros muchas veces estamos bajo presión a nivel personal. Y inclusive si estuvieron en la escuela, o por ejemplo, que no sé, una semana que tuvieron muchos exámenes, y bueno, estaban bajo presión seguramente. Entonces, ¿cómo se organizaron? ¿Pudieron pedir ayuda? Esto lo pueden contar ustedes desde ese lugar. O sea, bueno, una semana que yo tuve muchos exámenes, lo que hice fue poner prioridades, entonces me organicé de esa manera, pedí a un compañero que me ayudara. Entonces esto va hablando de cómo ustedes se manejan bajo estas circunstancias. Después de por qué querés trabajar en esta empresa, lo que les hablaba de informarse acerca de la empresa a la que van, porque por ahí están transitando varios procesos, por ahí se confundan, entonces ver bien en qué empresa van a ir a la entrevista, informarse sobre esa empresa y decirles por qué les gustaría, porque por ahí ustedes ven en esa empresa posibilidades de crecimiento, por ejemplo, o bueno, o lo que los motive a trabajar en esa empresa. Y por último, ¿cuál es la remuneración pretendida? Esto es la pregunta que habían hecho anteriormente, si colocarla o no, y esto se lo van a preguntar seguramente, aunque por ahí lo hayan pedido también en la instancia del currículum, tal vez en la entrevista también se lo vuelvan a preguntar, y lo mismo que les decía hace un ratito. En primera instancia, previamente a la entrevista, informarse acerca de cuánto se está pagando para ese mismo puesto en otras empresas, y mantenerse dentro de un rango, dentro de un rango que ustedes les convenga, ¿no? Que ustedes quieran. Entonces así se van a mostrar como abiertos a la negociación con el futuro empleador. Bueno. ¿Qué pasa? Connie, acá Sí. tenemos una pregunta y una aclaración. Hoy que hablábamos de la impuntualidad, Ezequiel aclara que no se refería a un defecto que él es impuntual, sino que sería un defecto llegar tarde a una entrevista de trabajo. Ah. A eso se refería él. Y después, Patricia dice que su virtud es la facilidad para aprender y trabajar de manera ágil y rápida, pero que un defecto es ser absolutamente exigente con
con ella misma y no querer que le salga algo mal. Eso no sé si tenés por ahí. Sí, está bueno. Ambas cosas están buenas. La de la exigencia con ella misma, sí, puede ser un defecto, pero puede ser vista a nivel laboral como una virtud también, ¿no? Como un defecto, como el que decíamos recién, un defecto que en definitiva termina siendo como una virtud a la hora de lo laboral, porque ser exigente a nivel laboral está bueno, tal vez en la vida personal nos dificulte algunas cuestiones, pero en el ámbito laboral está bueno, porque quiere decir que te gustan los desafíos, que no te vas a quedar, que sos como, que tenés una actitud proactiva, ¿no? Lo del el resto, que sos exigente con vos misma, pero además no te gusta cómo fue que puso, como que no le gusta que le salga mal. Claro, que no le gusta, que no quiere que nada le salga mal. Sí, pues, o sea, dentro de todo es un defecto bueno, que por ahí trataría digamos, de manifestarlo de una manera un poquito más positiva, y decir que, bueno, que ser exigente con ella misma está bien, y que en general le gusta que las cosas le salgan bien. No por ahí no poner el foco en el salgan mal, sino que me gusta que las cosas le salgan bien. Eso se escucha mejor, fíjense, o no les pasa, ¿no lo escuchan mejor? Y yo les digo eso, a que yo digo, no, la verdad que las cosas no me gusta que me salgan mal. Así que yo lo enfocaría por ese lugar. Sí, o sea, no estás mintiendo, estás diciendo lo mismo, pero desde una visión un poco más positiva. No sé si aclaré eso y si había otra pregunta. ¿No? ¿Justi? No, eso sería... Bien. Ah, no, acá está, mira. Dice, obviamente acepto los errores para mejorar, pero bueno, me gusta que las cosas salgan bien. Está bien, ahí está, mirá. ¿Viste? Eso ahí como suena diferente también. Le gusta que las cosas salgan bien. Claro, ahí estaría, como dijiste hace un rato, a ser positivos. Claro. Llevarlos a positivo. Hacerla positivo. A ver, ahí está. Y con Ezequiel, perdón, Ezequiel te había interpretado mal. Había interpretado que... Ay, ¿cómo fue lo de...? Claro, yo O sea, había que leído era así la impuntual. pregunta. Claro, que él era Claro. impuntual. No, está bien. Sí, ser impuntual es un defecto claramente, sí. Y mucho más me parece al primer día de la entrevista, eso hablaría mucho del interés al trabajo, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que bueno, continuando con esto de la entrevista, los errores, fíjense los errores más comunes en una entrevista, ¿no? No estar preparado, lo que decíamos recién, no ir con la información más o menos previamente, digamos, analizada, y esto de practicar un poco acerca de lo que vamos a decir sobre nosotros mismos, no estar preparado. Hablar mal del empleo anterior, como les decía hace un ratito, no. Hablar mucho tampoco, esto es como el currículum, ¿no? Cortito y conciso, escuchando siempre lo que nos preguntan y respondiendo específicamente sobre eso. No irnos por las ramas. No hacer contacto visual, esto es un error, no hacer contacto visual o mostrarse desinteresado. Siempre tengo que estar mirando a mi empleador en lo posible y mostrarme interesado. Ir con un atuendo equivocado, ¿no es cierto? No es que haya que ir de determinada manera vestido a una entrevista, pero sí siempre ir prolijo, presentable. No, Fabri, no pegue. Hay un micrófono que está... No te quiero más, andate de mi pieza. Rocío, me parece que tú... A ver si puedo... ¿Vos podés silenciar micrófonos, Justi? Bueno, o lo tengo que hacer yo. No, ahí yo lo silencio, me parece. A ver, aguárdame un momentito. Listo. Bueno, entonces, y utilizar el celular durante la entrevista tampoco, chicos, eso seguro que no. Y los errores de comunicación no verbal más comunes en la entrevista, como les decía hace un rato, ¿no? No solamente comunicamos a través de lo que decimos con la palabra, sino que comunicamos también con nuestro cuerpo, con nuestra postura, con nuestros gestos. Entonces, fíjense los errores más comunes, ¿no? Durante la entrevista. Fíjense en porcentajes. La falta de contacto visual, lo que decíamos recién con el empleador, y tener una mala postura. Yo que les hablaba de estar sentados, derechos,
no es algo que uno tenga que estar pendiente dentro de o sea, durante la entrevista laboral, estar pendiente de la postura, pero sí saber que comunica también, que el cuerpo comunica, que como nos movamos también va a estar hablando de nosotros. Entonces, bueno, prestar atención. El hecho de no sonreír también y moverse demasiado también es un error bastante común. Dar la mano débilmente, bueno, en esta época de pandemia ya la mano no la podemos dar, así que será para cuando vuelva la presencialidad. Así que bueno, dar la mano con firmeza, ¿no? Ni romperle la mano al futuro empleador ni dársela muy débilmente, sino darla con firmeza. Jugar con el pelo o tocarse la cara, lo mismo. Permanecer con los brazos cruzados tampoco es recomendable, y gesticular demasiado con las manos tampoco. Así que bueno, hasta acá cómo vamos, porque queda la última partecita que también es corta y habla de la entrevista laboral virtual, porque esto lo incorporamos ahora bueno, porque obviamente este año fue de mucha virtualidad y las entrevistas se han hecho mayormente de esta manera, entonces también tenemos que empezar a aprender a usar esta herramienta como posibilidad para las entrevistas. Así que no sé si hay alguna consulta, Justi, hasta acá. No, hasta ahora no Buenísimo. hay ninguna más. Bueno, entonces entramos ya en la última parte, y esto de qué cosas tener en cuenta a la hora de la entrevista laboral virtual. Normalmente las plataformas más comunes que utilizan los entrevistadores es el Skype, el Zoom, el Google Meet, o bueno, el WhatsApp, videollamadas y demás. O sea, la idea es familiarizarse con estas herramientas, ¿no? Probarlas. Esto también nos da la posibilidad hoy de poder probarlas previamente. Se pueden conectar con un Zoom con cualquier otra persona previo a la entrevista para ir probando, ¿no? Esto de familiarizarse con el manejo de la plataforma. Le dijeron, bueno, nos vamos a conectar por Zoom. Bueno, previamente investigan si no la conocen y van viendo qué cosas para no hacerlo en el momento de la entrevista. También habla del interés, ¿no? Preparar la entrevista previamente tiene que ver con esto que veníamos viendo, que es lo mismo para la entrevista presencial, es lo mismo para la entrevista laboral virtual. Es preparar la entrevista, ¿no? Pensar un poco qué es lo que vamos a hablar de nosotros mismos cuando nos pregunten acerca de nuestro currículum, de nuestra experiencia laboral, de la formación. Cuidar el vocabulario. ¿Por qué les digo esto? Porque no es que porque nosotros estemos en nuestra casa, porque la entrevista laboral va a ser virtual, va a ser seguramente en nuestra casa, no porque estemos en nuestra casa va a ser menos formal. Entonces vamos a dirigirnos al empleador de manera más informal. No, sigue siendo una entrevista laboral, por lo tanto, con la formalidad del caso y con el vocabulario adecuado. Tener en cuenta la iluminación y la acústica, ¿no? Porque, digamos, es interesante que también, como la posibilidad de vernos va a ser a través de la cámara, tener en cuenta cómo es la iluminación, si se nos está viendo bien, porque no les pasa a veces que por ahí en los Zoom las personas están muy oscuras, no se sabe si es la persona, si hay una, si hay dos. Entonces, tener en cuenta, chequear esto de la iluminación y el sonido también es importante, que se los escuche bien, ¿no? Luego, transmitir una imagen prolija y adecuada, lo mismo que presentarse en una entrevista presencial. No porque yo esté en mi casa, lo mismo. No porque yo esté en mi casa, voy a estar en la entrevista en pijama, recién despierto, con los pelos sin peinar y demás. ¿No es cierto? Es una entrevista, es una instancia de entrevista laboral lo mismo. Entonces, bueno, es cuestión de estar prolijo y adecuado para la ocasión. Crear un ambiente despejado, agradable y ordenado en el lugar donde elijas realizar la entrevista, y aún así, si esto no, por ahí, no sé, se ve, ustedes pueden chequearlo esto cuando prendan la cámara. Entonces, por ejemplo, yo que tengo ahí una imagen virtual, también tienen esa posibilidad, porque si no, no quiero que se vea, o no sé, que se vea que alguien pasa por detrás, o que hay algo que no me gusta que se vea, que no queda lindo. Bueno, pongo un fondo virtual, hay un montón, también hay fondos que se pueden bajar desde internet, de oficina, de lo que se les ocurra. Así que bueno, tener esa precaución, ¿no? Y chequearlo con la cámara, eso lo pueden probar ustedes previamente, entonces ven si por atrás se ven cosas que ustedes no quieren que se vean y ponen estos fondos virtuales.
Y bueno, eso básicamente se refiere, ¿no? El lenguaje corporal, lo mismo que hablábamos en la entrevista presencial, no porque, digamos, tener la misma precaución, no estar tirados en el sillón, por ejemplo, porque están en su casa, haciendo la entrevista, ni mucho menos. Entonces, sentarse en una silla, estar bien sentados con la espalda derecha, y lo que habíamos visto recién. Mirar a los ojos a tu entrevistador, que en este caso va a ser la cámara, el entrevistador va a ser la cámara. Entonces, esto de mirarlo a la cámara, teniendo en cuenta que detrás de esa cámara está el entrevistador, y demostrar confianza y seguridad. Esto que también tenía que ver, ¿no?, con mirar los ojos y estar presente, porque muchas veces también lo que nos posibilita esto de la virtualidad es que vamos caminando, supongamos estar conectados con un teléfono, y entonces por ahí la gente empieza a caminar con el teléfono, y en una entrevista laboral la verdad que no quedaría bien que esto sucediera. Entonces, que tengan la precaución de estar fijos y sentados en un lugar con la cámara fija y atentos a lo que les está preguntando. No por ahí poniendo la pava para el mate y eso, no. Después, bueno, corroborar que todos los dispositivos y las conexiones de internet funcionen correctamente. Esto lo pueden ir chequeando el día anterior, por ejemplo, para que no les suceda, y aún así también puede suceder, pero bueno, cuanto menos, o sea, cuanto más prueben y practiquen, menos chances de error tienen. Igualmente pueden suceder, pero bueno, digamos, cuanto más practiquen y practiquen y practiquen, esto les va a salir y va a fluir mejor. Y bueno, esto de enfocarse en dar respuestas claras y concisas, ¿no? Escuchar lo que se les pregunta para dar una respuesta cortita y concisa, que les decía de las 3C. Y practicar. Cuanto más practiquen, mejor. Esto de la virtualidad también le da posibilidad hasta de grabarse, inclusive. Así que también pueden hacerlo para después ver cómo los ven del otro lado. Así que bueno, hasta acá entonces llegamos. Ahora dejamos de compartir pantalla. Y los escucho si tienen alguna inquietud, qué les pareció, si descubrieron algo, si les sirve. Cuéntenme un poquito, a ver. Paula, ¿estás por decir algo o no? Ezequiel, ¿tampoco? Te veo ahí en la cámara y no. A ver. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Vos habías dicho lo de la impuntualidad, ¿no? Sí, bueno, pero ahí después se aclaró, era más que nada eso. Llegar tarde el primer día de entrevista sería algo muy malo, así que hablaría muy mal de nosotros. Exactamente. Bueno, no les puedo decir, bueno, yo soy de Jujuy. ¡Opa! Me presenté. Bien. Muchas gracias, agradecer. Trato siempre de estar en todas las capacitaciones que brinda la asociación, así que agradecerle acá públicamente. Y bueno, sí, adhiero totalmente a lo que usted nos brindó. Felicitarla, excelente todo. Y más que nada, por ahí nosotros los técnicos, hablo de mi caso, perdón, estoy con los chicos. Sí, bueno, esto es lo que pasa con la virtualidad, ¿viste? Y estoy solo, así que sí o sí tengo que estar cuidándolo. Joaquín, por favor. Sí, no pasa nada. Por ahí nos presentamos el primer día y tenemos que mostrar nuestro proyecto, y ya de por medio del currículum, y la gente encargada, en este caso la comisión directiva, los dirigentes, tendrían que estar preparados para saber leer lo que nosotros queremos y entender, sobre todo, y comprender la visión, misión que nosotros tenemos y los valores para el proceso que se viene, ¿no? Bueno, más que nada eso era, que es muy importante, y aportar todo lo que usted nos enseñó recién dentro de lo que es el currículum, y el armar un proyecto que sería fundamental. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, por el aporte.
No sé si alguien más. Ah, Caro se tuvo que ir, parece, ¿no? Ahí sí ya veo el chat. Sí, ahí tenemos algunos agradecimientos. Caro primero mencionó que es muy interesante el taller y cree que todos se llevan algo y después se despide porque tiene otra actividad. Belén dice muy completa la información para ayudar a quienes están queriendo insertarse en el mercado laboral. Paula dice que le gustó y le sirvió mucho. Y bueno, ahí estarían. Bueno, buenísimo entonces. No sé si alguien tiene más para agregar. Ariel, me parece que abriste el micrófono, sí. Sí, más que nada agradecerte, Constanza, y bueno, a la municipalidad, todas estas herramientas que nos brindaron. En algún momento tuve algún problema de conexión y tuve que salir, pero estuve en gran parte de la charla y me pareció muy interesante las herramientas. Por ahí estaría bueno, si alguien se queda con alguna duda, que se contacte con la asociación para contactarlos con Alejo, con Santiago, con alguno de ustedes que están en la Subsecretaría de Empleo, por alguna herramienta alguna de estas herramientas que nos mostraron, refrescarla, lo que son las páginas, las aplicaciones, esto de la municipalidad, del registro donde hay que anotarse, me parece importante. Así que bueno, agradecerles el tiempo, que es lo más valioso, digamos. Gracias. Gracias a vos, Ariel. Y comentarte que sí, en principio esta charla estuvo siendo grabada y después vamos a tener el link de YouTube para que puedan acceder. O sea que eso después lo pueden volver a ver. Y por otro lado, también, como se llama el Power, queda a disposición por si alguno necesita, y que ahí estaban las direcciones y todo. Bueno, si alguno necesita, se los podemos enviar también. Eso lo hemos hecho. También lo enviamos por mail, no tenemos ningún inconveniente. Toda la información. Así que bueno, no sé si no hay nada más que agregar. Entonces, los libero. Les agradezco la presencia, realmente la participación. Espero que, como les digo, se puedan haber llevado herramientas y les haya servido. Ah, Caro, volviste, pensé que te habías ido. No, porque ahí me confirmaron que se retrasó un cachito la reunión, así que estoy justa. Ah, genial, entonces todo tuyo. Bueno, no, yo también lo que dijo, sumándome a lo que dijo Ariel, gracias a la municipalidad, porque cuando fuimos a preguntarles si nos ayudaban en esta capacitación, enseguida dijeron que sí, Santiago, Alejo, vos, Constanza, así que gracias a todo el equipo de la municipalidad y bueno, sé que todos nos llevamos varias herramientas importantes para implementar en el día a día, así que gracias y ya queda el compromiso también de poder hacer otras capacitaciones. Cuando hablamos del desarrollo del fútbol femenino, tenemos que hablar también de las oportunidades laborales para las mujeres y para los hombres que están dentro de este mundo del fútbol femenino. Así que gracias por eso y gracias a todos los que se quedaron a compartir este espacio. Gracias, por ejemplo, al compañero de Jujuy, que también siempre está acompañando las actividades. Y bueno, estén atentos porque vamos a hacer otras más con el municipio. Así que, de nuevo, muchas gracias a todo el equipo municipal. Para nosotros es un honor tener estos talleres que nos ayudan a darle otras oportunidades, ¿no? a nuestros integrantes, que tengan también, que puedan pensar un futuro distinto de la realidad que a veces les toca vivir. Así que simplemente eso, muchas gracias. Y ahí ya estaban pidiendo el Power, así que también te lo voy a pedir para que lo podamos pasar. Sí, pero sí. Fantástico. Gracias por todo. No, la verdad que un placer poder colaborar, la verdad, con ustedes. Así que bueno, no sé, los libero después toda la información. Una mención a Beatriz, que estuvo con las inscripciones, ayudándonos, gracias. Y después hay unos mensajes acá también que dicen muchas gracias por la información, suma demasiado para mi futuro, de Noelí Caullán. Muchas gracias por la reunión, muy buena información, me va a ser de mucha ayuda, de Alondra Albián. Y muchas gracias por la charla, por su tiempo muy interesante, de Rocío Conde. Bueno, para mencionarlo. Gracias. Buenísimo, no, gracias a todos ustedes. Y bueno, como les digo, la información está a disposición para todos, para que la puedan volver a ver y la tengan y puedan llevar a la práctica, que es la idea. Así que muy contenta de poder colaborar. Bien, le agradecemos a todos
Gracias. Los despido entonces. Chao, chao. Chao a todos. Chau.